preocupe porque durante la tarde se verá opacada fuertemente gracias a las fuerzas especiales de nuestra nación. Y en el sur no podemos ir ahí, es privado. Entonces, más al sur, en el centro. Ahí donde están los revolucionarios. Ahí amanecerá todo cubierto de pinos, gracias a la presencia de una nueva forestal en el sector. Bueno, los invitamos a continuar nuestra compañía. Perfecto. Creo que hoy día en Chile la mayor parte de nuestra población no tiene claro hacia dónde quiere ir. El neoliberalismo ha calado mucho desde el punto de vista de la cultura, usando el término cultura en su sentido más amplio, de modo de vida, de modo de existencia, de forma como la sociedad se organiza y se ve a sí misma. El neoliberalismo ha penetrado la sociedad chilena hasta en sus fibras más íntimas. La historia es curiosa. ¿Por qué se llegó a eso? Fue porque vino un profesor de Chicago a Chile de apellido Harberger y trabó una relación sentimental con una chilena. Se casó con esa chilena, se fueron a Estados Unidos y venían periódicamente a visitar a su familia a Chile, y Harberger entonces empezó a frecuentar a la Universidad Católica y ahí se hizo el programa de cooperación Universidad Católica, Universidad de Chicago, y de ahí surgen lo que se llamó los Chicago Boys. Ellos están íntimamente vinculados a la generación de lo que se denomina el ladrillo, que es el documento que se preparó durante el periodo de la Unidad Popular, o prepararon durante el periodo de la Unidad Popular para que sirviera de base a las formulaciones de política económica que iban a aplicar. El guión narrativo nos ofrece lo siguiente.
Al comienzo vemos de perfil al profesor Milton Friedman poniendo punto final a una frase escrita en la pizarra. Vamos a ir. La sala de clases y los alumnos, quienes se encuentran claramente divididos en dos grupos. Uno de ellos, los Chicago Boys, están sentados en las primeras filas de la sala. Los Chicago Boys escuchan atentos. El otro grupo, el resto de los alumnos de la escuela de Chicago, Y cuando en el año 73 Pinochet dio el golpe, encabezó el golpe de Estado, ellos concurrieron, me parece que al que era el miembro de la Junta Militar encargado de la economía, que era el comandante en jefe de la Marina, el almirante Merino, pero llegaron los Chicago Boys y le dijeron, mire, nosotros tenemos esta propuesta, aquí le traemos, y le pasaron el ladrillo. De modo que eso es lo que viabilizó que se armara a partir del 74, 75, ya bien formalmente, el ingreso de este grupo de economistas al manejo económico del gobierno de la dictadura, y provocó este maridaje paradójico en cierto sentido entre uno de los gobiernos más represivos y antilibertarios, supuestamente defensora de la libertad de decidir, de la libertad de elegir, como decía Friedman. O sea, dictadura política y libertad económica fueron los dos componentes de este injerto que significó el modelo dictatorial.
La política de los Chicago Boys, de acuerdo con sus vínculos e intereses relacionados con las grandes compañías internacionales, las transnacionales que ya estaban empezando a operar, y con los grupos chilenos oligárquicos también de larga data, como los Edward, como los Mate y otros, tomaron, por así decir, en sus manos apoderarse de todas las grandes inversiones que el Estado había hecho de acuerdo con los recursos que todos los chilenos habíamos aportado. Esto se hizo en el lapso largo que duró 16 años, ¿no? Ahora todos los indicadores que se han estudiado posteriores han demostrado que fue un corte abrupto que sufrió el país y que lo desvió de la línea de industrialización que se estaba llevando a efecto desde los tiempos del Frente Popular de 1938, con la creación de la Corfo, el descubrimiento del petróleo, la creación de las grandes plantas hidroeléctricas, todas por cuentas del Estado, la industria siderúrgica y una serie de otros avances y progresos que se venían desarrollando y se acentuaron durante el periodo de Salvador Allende. Estos eran puros peladeros en el año 70. Hoy día está todo construido ya con diferentes poblaciones. De aquí para allá comienza la nueva La Habana. Todo esto eran terrenos de toma, puro campamento. Este es el lugar del campamento, todo esto. Estos eran puros peladeros en el año 70. Mira, lo que más recuerdo yo, bueno, en primer lugar la alegría de poder conseguir algo, de poder luchar por conseguir algo y conseguirlo, que era la vivienda. ¿Y qué tipo de casa es la que vamos a hacer? Primero, se llamó un concurso y el cual se hizo en maqueta. Una de las maquetas ganó, que era el abuelo Cáceres, que era un viejo luchador, tenía como 70 años estando acá ya, tenía algún conocimiento de arquitectura y él ganó el formato de la maqueta y se empezaron a hacer, pero la distribución era de ese tipo. Este es el jardín y esto fue atendido por nosotras, por las pobladoras de la Nueva Habana. Por ejemplo, cuando salíamos en protesta, cuando salíamos a movilizarnos, aquí llegan todos los cabros chicos y los cuidaban las mismas vecinas, las lolas o las personas de edad que no podían trabajar, ellos los cuidaban. Pero aquí funcionaba la sala, cuna y jardín. El hecho de llegar acá a mí me sirvió mucho. Yo siempre cuando niña quise ser enfermera. Entonces, ¿qué pasó? De que aquí me dieron la oportunidad de aprender todo lo que es la parte de salud. Yo aquí aprendí a ser persona, a ser solidaria, comprometerme con mi gente, con mi comunidad. En esa época nosotros, si una pobladora por X motivo no tenía para comer entre todos, nosotros le hacíamos la plata para que comprara la canasta familiar. Las decisiones y todos los acuerdos eran por acuerdo de asamblea, así que las asambleas determinaban lo que querían y lo que no querían. Así que no se le podía echar la culpa a un partido político de lo que se acordara, porque era un acuerdo generalizado de todos los pobladores. Me había tocado justamente turno de noche en el consultorio y de repente sentía ruido de aviones, ruidos de avión nomás, cuando de repente escucho, alguien dice, ¡ay, golpe de Estado! Pero todavía no me confirma. El golpe destruye un proceso emancipador en Chile que creo que tiene decenas y decenas y decenas de décadas de construcción, de años de construcción. Destruye una república, un movimiento popular muy fuerte, pero también un imaginario y una fuerza histórica que se expresaba en todos los aspectos de la vida chilena. Y esta es una destrucción total, es decir,
tal como en algún momento el propio Pinochet lo dijo, aquí lo que se buscó fue una vendetta, pero por otro lado plantearse una contrarrevolución capitalista, que fue lo que abrió paso al neoliberalismo en Chile, que es el periodo histórico donde más acumulación de riquezas en toda la historia de Chile y probablemente en la historia de la humanidad de muchos países del tercer mundo, incluido África, se ha producido en favor de los grandes consorcios transnacionales que ya Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas alertó y denunció con una visión de futuro impresionante. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. La represión en Chile es la instalación del disciplinamiento para imponer una política económica, un tipo de país que, por cierto, tenía que negar todo lo anterior y también tenía que negar la posibilidad de que los movimientos ciudadanos, los movimientos populares, los trabajadores, las mujeres, el pueblo mapuche fueran protagonistas. Esas políticas económicas sociales, en el caso de Chile, solo podía tener lugar a través de una dictadura, porque requerían la demolición del movimiento obrero y de los partidos de izquierda. Entonces, ser economista de la dictadura, aplicando un programa de reconversión capitalista tan profunda, exigía saber que tenía que haber desaparecido, que tenía que haber torturado. Chile fue un conejillo de India, fue un experimento que al ver que por primera vez se aplicaba y que podía aplicarse sujetando de una u otra forma a los opositores, encontraron más facilidad y de ahí para adelante en una serie de otros países, ¿no? Estos Chicago Boys son contrarrevolucionarios sin escrúpulos y sumamente efectivos. La primera parte del plan de reconversión económica contiene dos tipos de y permite que salto adelante, pero como sistema capitalista, por supuesto. Por lo tanto, todo el área formada por el gobierno de allí, privatizada, las empresas públicas son privatizadas, incluidas aquellas que se habían constituido desde antes del gobierno de Allende. Para el desarrollo industrial, a los particularmente a la hidroelectricidad, la producción de acero. Esas empresas son privatizadas junto a muchas otras y son vendidas, esas grandes empresas, es el mecanismo a través del cual se van constituyendo las nuevas fortunas en Chile.
En 1978, Pinochet convoca al ministerio, también en Estados Unidos, José Piñera. José Piñera es hermano de Sebastián Piñera, hermano no amorosos, sino que se odian entre sí. José Piñera incluso declaró que no votaría jamás por Sebastián Piñera, y ahí puso en práctica lo que él llamó las 7 modernizaciones. Es decir, que pasó de la neoliberalización de la economía a la neoliberalización de la sociedad, de otros aspectos de la vida social. El terreno previsional se cree, ahí nace el sistema de administradores de fondos de pensiones. La cual se impone las AFP, que es un sistema de fondos privados, donde los privados administran los fondos que ahorran los trabajadores, que van imponiendo mes a mes, en los cuales ahora que salen las primeras generaciones con la AFP, están sacando un cuarto, el sueldo menos del sueldo mínimo de pensión. Son manifestaciones que yo creo que el mismo pueblo chileno está dándose cuenta que esto no es sano, no es normal, no es cuerdo. En cada calle la lucha, con fuerza hermano la lucha, con joven rabia la lucha y antiguo odio la lucha. En el caso de la educación, el cambio brusco, lo que podríamos vincular con privatización o cambio en la estructura de propiedad del sistema educacional, se produce a comienzos de los años 80, cuando se atomizan las universidades del Estado. Entonces, tratando de explicarlo de una manera simple, lo que se hizo es, por ejemplo, la Universidad de Chile, o lo que ahora es la Universidad de Santiago, que antes fue la Universidad Técnica del Estado, se les dejó sus casas centrales. En eso quedó reducido la universidad, y toda su